Hoy, miércoles 8 de julio, el Evangelio nos lleva de la mano del evangelista Mateo. Sabemos que Mateo era uno de los 12. Su nombre era Leví y él, pues, era recaudador de impuestos. Mateo se ganaba la vida trabajando en el telonio, es decir, recaudando los impuestos para las autoridades romanas. Un judío puesto por las autoridades romanas en aquella ciudad de Cafarnaúm para que hiciera de mediador a la hora de recaudar los impuestos necesarios para el tributo al César. Por eso Mateo conoce bien, pues, la escena evangélica del día de hoy. Y él mismo, de su puño y letra, nos la transcribe diciéndonos: en aquel tiempo Jesús llamó a sus 12 discípulos. En el número de los creyentes que acompañaban a Jesús había mujeres, había otros hombres, pero Jesús se había fijado en 12 de manera muy especial. Y a esos 12, a los que instituye como apóstoles, es decir, el apóstol es aquel que hace las veces de quien le envía, pues Jesús los va dotando de autoridad. ¿Qué significa ese dotar de autoridad? Pues significa lo que nosotros llamaríamos de poder, el poder que viene por la autoridad moral, es decir, porque con la vida, con las acciones, con las palabras, se anuncia lo que se cree. Y Jesús le dota de ese poder especial para expulsar espíritus inmundos y para curar toda enfermedad y toda dolencia. Estos son los nombres de los 12 apóstoles. Y Mateo nos los narra. El primero, Simón, llamado Pedro. Andrés, su hermano. Santiago el de Zebedeo y Juan, su hermano. Felipe y Bartolomé. Tomás y Mateo el publicano. Santiago el de Alfeo y Tadeo. Simón el de Caná y Judas Iscariote, el que lo entregó. Pues bien, si nos damos cuenta, Mateo va nombrando los nombres de esos discípulos de dos en dos. Y Mateo va nombrando los nombres de esos discípulos que, enviados como apóstoles con autoridad para expulsar espíritus inmundos, es decir, arrancar del corazón de los hombres aquello que los aparta de Dios, para curar enfermedades físicas y espirituales, para calmar toda dolencia. Jesús los va llamando de dos en dos. De dos en dos, con su propia historia personal, con su propia historia de fragilidad, de humanidad. Simón, al que luego se le llamará Pedro, y Andrés, su hermano. Son dos pescadores, dos hombres que sabían ganarse la vida precisamente con el trabajo de sus manos. Dos hombres rudos, curtidos en ese duro mar de Galilea. Dos hombres que tienen un pasado, una historia, y que Jesús cuenta con ese pasado y con esa historia. La primera pareja de hermanos. Junto a ellos, Santiago y su hermano Juan, los hijos de Zebedeo, los hijos del trueno. Los hijos del trueno por el genio, por el ímpetu que tenían. Y Mateo no calla la historia personal de cada uno. Bien podría disimularla, bien podría obviarla. Y sin embargo, al llamar por el nombre, quiere poner de relieve que Jesús, cuando llama a la persona entera. No a la persona ideal, no a la persona perfecta, sino a la persona humana que tiene toda la debilidad propia de su historia personal, de equivocaciones, de errores, de aciertos. Felipe y Bartolomé, Tomás y Mateo el publicano. Qué humildad la de Mateo. Él mismo se apoda, ¿verdad?,
con ese título del publicano, aquel que tiene pecados públicos, defectos notorios, aquel que fácilmente podría ser señalado por el dedo por cualquiera que lo conociera. Santiago el de Alfeo, y Tadeo, Simón el de Caná, y Judas Iscariote, el que lo entregó. A mí me consuela mucho cuando contemplo cómo el Señor llama por el nombre, que el Señor me llama también a mí y te llama a ti con el nombre personal, o lo que hace referencia con la propia historia personal de tu vida. Jesús no espera a que seamos perfectos o a que tengamos una hoja de servicio irreprochable donde no haya ninguna tacha, ningún error. Jesús te llama a ti y a mí por tu nombre, porque te conoce y porque me conoce mejor de lo que nos conocemos a nosotros mismos. Y solamente necesita nuestro sí, nuestro fiat. Y no necesita un currículum vitae que sea impecable, lleno de méritos y de capacidades, todas acertadas. Y no necesita o no espera que seamos irreprensibles o a que tengamos una hoja de conducta que sea fantástica. Llama a uno que tenía apego al dinero como Judas. Llama a Tomás, el apóstol incrédulo. Llama a Juan, el jovencillo. Llama a Santiago. Llama a Pedro, el rudo. Llama a cada uno con su historia personal. Igual que hoy, a ti, el Señor te llama por tu nombre. Te llama con tu historia. Te llama tal y como eres. Porque necesita que tú seas su apóstol, su emisario. Porque quiere valerse quizás de tu historia de fragilidad, de tu historia de debilidad, para expulsar espíritus inmundos, para curar enfermedades y dolencias. En más de una ocasión, cuando yo también desempeñaba la labor de la docencia en el centro de magisterio, me encontré con alumnos y con alumnas que ante una experiencia fuerte de Dios, pues decían: no sé cómo he podido caer tan bajo en mi vida. Quizá pues con errores que los abochornaban, que los avergonzaban, y se lamentaban. Algunos de ellos, bueno, pues con verdadera contrición de corazón: ¿cómo he podido caer tan bajo? Y me acuerdo que siempre me salía esa convicción que yo les hacía partícipe. Mira, los errores de tu vida, tu historia pasada, es tu historia. Una historia que Dios no desprecia, sino que toca. Y te llama a ti, tal y como eres. Y esa historia de salvación de la que el Señor te ha sacado, en la que te ha llamado, Dios quiere que forme parte de ese bagaje de apóstol, porque algún día, a través de tu propia historia, tú también podrás ayudar a los chicos y a las chicas que Dios ponga en tus manos cuando seas maestro y cuando seas maestra. Pasados los años, encontrándome con algunos alumnos que desempeñan ahora la función docente, me recuerdan algunos de ellos. ¿Qué verdad decía? Aquello que en mi vida me sucedió y que tanto me humillaba, que tanto me dolía, que tanto me avergonzaba, Dios lo ha utilizado para que a través de la propia experiencia yo sea cauce por medio del cual se pueda acercar a otras personas. Id y proclamad que el reino de los cielos está cerca, que ha llegado. Y eso no se proclama diciéndolo con la voz, eso se proclama viviéndolo. El reino de Dios avanza al paso torpe de nuestros pies, de los tuyos y de los míos, si somos apóstoles. Es decir, si estamos unidos al Señor, si el Señor es para mí lo importante. Y el reino de Dios se hace presente no porque yo lo diga o no porque yo lo anuncie, sino porque yo lo viva,
porque yo dejo que Dios sea Dios en mi propia existencia. Y es así como en medio del mundo el reino de Dios se hace presente. Qué suerte, Señor, que quieras contar conmigo. Qué suerte, Señor, que te fijes en mí y que también a mí me llames por mi nombre. Y que sigas aventurando la vida y que sigas confiando en mí, que no confío ni yo mismo. Y que me sigas invitando a que viva la vida en amistad contigo y a que no desprecias ni mis errores ni mis fracasos, sino que te fías profundamente de mí. Y me invitas, Señor, a que en mí comience la llegada de ese reino, fiándome plenamente de ti, dejándote a ti que seas Dios en mi propia existencia. Señor, podría elegir a otro y quizás para que se vea que voy en tu nombre me elige a mí, que soy torpe, que soy rudo como Pedro, o que soy un cobarde, o que pongo y antepongo otros idolillos como Judas, o a que soy desconfiado como Tomás. Id al mundo entero. Jesús comenzó con 12 y no les hizo falta sino que aquellos 12 fueran instrumentos, sí, con una historia de pecado personal, pero que dijeran sí, un sí total. La Virgen pronunció su fiat en Nazaret, y aquel fiat de María tiene una parte activa. Aquí estoy, Señor, con lo que soy, con lo que tengo. Y tenía una parte en voz pasiva: hágase en mí según tu palabra. Pues, Señor, quizás no soy el apóstol más capacitado, quizás los hay con más dones humanos y con un currículum vitae impecable. Tú me llamas por mi nombre y no desprecias ni las equivocaciones, ni las torpezas, ni las debilidades de mi vida. Heme aquí, Señor, envíame. Yo quiero con mi pobre existencia hacer que el reino de Dios se haga presente en medio del mundo. Yo quiero ser de aquellos a los que tú envías a expulsar espíritus inmundos de quien no te conoce, para ponerte a ti y sembrarte a ti en sus corazones, para curar toda enfermedad y toda dolencia. Fiándome de ti, Señor, aquí me tienes. Hágase en mí según tu palabra. Que así sea.